اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi tayyibin at-tahirin al-ma'sumin. En el nombre de Dios, el clementísimo, el misericordiosísimo, la bendición y la paz sean con el profeta Muhammad y su familia purificada. Veníamos hablando de los grupos que hay en relación a la conciencia que hay de la otra vida, de la manera de vivir en este mundo, y habíamos dicho que la gente de la derecha intercambiaba ahora buenas acciones, malas acciones, que era más el normal de los creyentes o de los musulmanes que alternan buenas acciones con malas acciones, y es de esperar que aquellos que son llamados de la derecha, que reciben el libro en la derecha y que van a juicio y que son juzgados y que ven sus buenas obras, sus malas obras, inshallah, Dios quería que sus buenas obras son o pesan más o son mayores que sus malas obras, de modo que son llevados al paraíso. Tienen quizás problemas que afrontar con la manera en que, por ejemplo, obtuvieron su sustento, en la manera en que gastaron su sustento, en la manera que se relacionaron con los otros seres, sean familiares, sean vecinos, sean gente de la sociedad, distintas responsabilidades que quizás no hicieron de la mejor manera u omitieron hacer cosas que debieron haber hecho, etcétera. Tienen cosas que purgar, pero sus buenas acciones son más y de alguna manera han sido piadosos, se han cuidado, han tenido en cuenta, digamos, los derechos ajenos, pero tienen, como dijimos, cuestiones que pagar. Algunos tienen una situación más comprometida, juicios más largos, acciones malas que los detienen más en la cuenta y los hacen, digamos, padecer de alguna manera formas de evitarles el avanzar hacia el paraíso y de retenerlos o de sufrir las consecuencias de acciones y demás. Y muchos de estos son objeto de la intercesión, digamos, son salvados mediante la intercesión profética, de modo que el profeta, hay un dicho que dice, mi intercesión abarca a aquellos que han hecho pecados grandes, de modo que aquellos que han hecho pecados menores quizás también sean objeto de intercesión, pero sus buenas acciones quizás sean suficientes para pasar esas pruebas hasta ser introducidos en el paraíso. En cambio, aquellos que tienen pecados grandes, graves pecados, están más necesitados de la intercesión de los profetas o de los sabios o de los mártires o de los creyentes o de aquellos que están en una situación más elevada pero que tienen una afinidad con este creyente y entonces le ayudan a sobrepasar ese momento. El imam Hassan al-Askari alayhi salam tiene un dicho que sostiene, digamos, una de las intercesiones que tienen lugar en el día del juicio o en el Barzaj, tienen que ver con la respiración, digamos, de Ali ibn Abi Talib en el Laylatul Mabit, o sea, la noche que Ali alayhi salam durmió en la cama del profeta para salvar al profeta, ayudar al profeta a que pueda escapar de Meca y no sea asesinado por quienes se habían complotado para asesinarlo. Él duerme en su cama en Laylatul Mabit, esta noche de vigilia, digamos, en la cama del profeta, se expone al peligro, de modo que los que estaban cuidando la casa para el profeta irrumpir en la mañana, digamos, a primera hora del fajr o de la aurora en su casa y matarlo, veían que el profeta estaba en su lecho, tapado, digamos así, y que, por lo tanto, esperaban el momento oportuno para entrar, sin saber que quien estaba en ese lecho era Ali alayhi salam. Una respiración de Laylatul Mabit hace, digamos, que todas estas personas que están detenidas, padeciendo, digamos así, las consecuencias de sus actos y que pierden la esperanza en poder sobrepasar ese momento, esa mala acción y demás, de repente viene una expansión, una liberación y un perdón y una mejora de su situación y una apertura, digamos así, un avance,
y preguntan a qué se debe y esta iluminación y esta alegría y esta bendición, y responde que es la bendición de una de las respiraciones de esta noche bendita en que Ali alayhi salam se sacrificó para la vida del profeta. ¿Y por qué, digamos, estas respiraciones tienen semejante efecto? Porque estas respiraciones harían posible la victoria del Islam, el hecho de conservarlo al profeta con vida, que pueda cumplir su misión. Aquellos que han colaborado con el profeta, que han luchado junto al profeta, que han digamos, sacrificado su vida en pro de que el profeta tuviera éxito en su misión, obviamente son socios en la misión profética que tiene que ver con la salvación de la humanidad hasta el último de los tiempos. Hay un dicho también muy famoso que sostiene el profeta que él dona la mitad de sus acciones, de sus buenas acciones para la umma o para la comunidad, su comunidad de seguidores, para los musulmanes, de modo que les sirvan estas en el día del juicio para completar su libro de buenas acciones que se les será dado en la diestra, en la derecha, y que superen con ello las malas acciones que tienen. Entonces, de acuerdo a este dicho, Ali alayhi salam, cuando escuchó que el profeta decía eso, dice: yo también dono la mitad de mis acciones a mis seguidores, y dijeron lo mismo Fátima, al-Hassan y al-Hussein. Entonces, de acuerdo siempre a esta tradición, descendió Gabriel, el arcángel, y dijo: Dios Altísimo, yo también, dice, yo amo más a ellos que ustedes, por lo tanto perdono sus pecados. De modo que en la cuenta de aquellos que están siendo juzgados, nos referimos a los de la derecha, a los creyentes, los que alternan buenas acciones y malas y demás. A estos Dios les perdona, queda por, digamos, juzgarse y por superarse aquellas malas acciones que involucren, o digamos, opresión, daño, engaño, etcétera, sobre otras personas, que requiere de su perdón, ya no el perdón de Dios, para aquello que concierne a los derechos de Dios que el creyente no haya observado, sino para aquellos pecados que atañen a otras personas, que requieren del perdón de estas otras personas, y que también con la ayuda de Dios puede sobrepasar. Y esta, digamos, esperanza en la ayuda de Dios es fundamental, porque el hombre no le bastan, por lo general no le basta la debilidad de sus acciones, la sinceridad de sus acciones. Puede haber hecho muchas buenas acciones, pero no sinceras en el sentido de ser para Dios, sino para su propia, digamos, egolatría, ostentación, y esto tampoco hace que esas buenas acciones sean tenidas en cuenta en el momento de ser juzgadas las obras en relación a Dios. En el momento de el juicio final y la destrucción de la tierra, dijimos que todo perecerá salvo el rostro del Señor, dice el Corán, kullu shay'in halaka illa wajha Allah, salvo el rostro de Dios. Y también en un hadiz dicen que las mezquitas, todo creyente, digamos, tiene vinculación con una o varias mezquitas a las que acostumbraba ir, mezquitas en las que buscó purificarse, adorar a Dios, recordar a Dios, aprender el Islam, etc. Estas mezquitas serán convertidas en monturas que los llevarán a los creyentes, monturas de luz que los llevarán a los creyentes al paraíso. En ese día las mezquitas serán también intercesoras de los creyentes, las mezquitas también hablarán, dirán: este me frecuentaba, lo amo como él me amaba, etc. De modo que se recomienda que los creyentes tengan relación con una o varias de las mezquitas para que éstas intercedan por ellos. Dice el Corán: وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ, estarán en el jardín de las delicias, de las bendiciones. ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ, serán muchos de los primeros, وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخَرِينَ, y serán pocos de los últimos. عَلَى السُّرُرٍ مَوْضُونَ, estarán en lechos, en camas, digamos así, o en lechos, sofás, o lugares así de comodidad. Maudunatun, estarán estos lechos engalanados, estarán adornados.
Muttaqiin, estarán ellos descansando, apoyados, aleiha mutaqabilin, unos enfrente a otros, en un lugar paradisíaco. Con respecto al adorno, dice que los lechos de los creyentes están adornados con piedras preciosas jamás vistas en el mundo. Las piedras preciosas de este mundo son apenas un pálido reflejo de las piedras preciosas del otro mundo. No sé si alguno de ustedes ha visto piedras preciosas realmente valiosas en algunos museos. Yo las he visto aquí en Teherán, en la República Islámica, en los museos de las joyas nacionales. Y las grandes joyas realmente son extraordinarias, son realmente dignas de ser contempladas, las grandes perlas, los grandes rubíes, los grandes diamantes y las grandes piedras trabajadas y pulidas. Son algunas realmente bellísimas, pero estas son apenas un pálido reflejo de los rubíes, de los diamantes del otro mundo. Dice, uno solo de estos diamantes que adornan las camas de los creyentes, jamás sultán o poderoso o emperador alguno en la tierra de estos que gustan de faraones, que gustan de, o césares que gustan de adornarse sus viviendas, sus lechos de pompa y ostentación, jamás, todos ellos juntos jamás han visto una sola de estas piedras que adornan las camas de los creyentes. Así que estos creyentes gozan, digamos, en el paraíso de una luminosidad especial. En un momento su luz aumenta de tal manera que le preguntan a estos allegados a Dios, ¿de dónde provienen? ¿De dónde sacan ustedes esa luz? ¿Por qué ustedes tan luminosos? Dicen, por Él hemos sido recientemente saludados por el Señor, hemos sido, digamos, Él nos dirigió su palabra directamente, nos saludó, salamu alaikum, nos dijo, y todo eso produce una luminosidad en el paraíso que excede por mucho a la luz que ya en sí tiene el paraíso y tienen los creyentes en el paraíso, de modo que le preguntan los habitantes del paraíso a estos más allegados a Dios acerca de esa luz, y le dice, es el maqam del qurbullah, es la cercanía a Dios, que es una cercanía, como dijimos, espiritual. Si Dios quiere, inshallah, en el próximo programa seguimos viendo más detalles de la vida después de este mundo como un incentivo, como una motivación, sea por el lado positivo de los signos del paraíso realmente que deben hacer anhelar a nosotros en el alma realmente el paraíso y motivarnos para hacer el bien y ganarnos el paraíso. Muchos de los adornos, muchas de las bendiciones del paraíso son producto o son el resultado de las obras que hemos hecho en este mundo. Por lo tanto, aquel que aspira a tener un paraíso más elevado y más bello, aquel que aspira a ser más agraciado, que se esfuerce en este mundo, y también por la faz negativa, es decir, ver los castigos y las penurias y los dramas y las desgracias que se viven en otra vida para aquel que no se preparó. Y para aquel que anduvo por el mundo haciendo daño, también es bueno saberlo para que se cuide, se proteja y aumente su temor de Dios. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fátima TV es un grupo multinacional dedicado a la producción de contenidos basados en enseñanzas religiosas, así como también en temas culturales, morales, sociales, históricos, estilo de vida, familia, educación de los hijos, psicología y filosofía. Estos contenidos se publican en formato de videos, audios, fotografías, revistas y libros electrónicos. Para unirte a WhatsApp y recibir los temas y las publicaciones en forma gratuita, agrega a tus contactos nuestro número 54938-1539-0737 y envíanos un mensaje con tu nombre por esa misma vía.